Hoy meditamos en el capítulo 3 de Tito, capítulo 3, verso 1, y dice así la palabra de Dios: Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. La epístola del apóstol Pablo a Tito está dividida en 3 capítulos. El primer capítulo se ocupa en establecer una iglesia organizada a través de poner ancianos en cada ciudad. El segundo capítulo nos habla de la necesidad de establecer una sana doctrina, o la doctrina de Jesucristo. Y en este tercer capítulo nos habla de cómo la iglesia y cada cristiano debe de ocuparse en buenas obras, como responsabilidad de nuestro entorno. Y aquí les habla de recordarles. La palabra recuérdales nos habla que ya sabían, ya sabemos a veces nuestras obligaciones y responsabilidades, pero se nos olvida y el Señor siempre nos trata de recordar. Y la primera cosa dice que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2 dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Aquí nos habla de dos tipos de autoridades: las autoridades gubernamentales, pero también habla de autoridades en general. Las autoridades son nuestros padres, nuestros patrones, nuestros maestros, nuestros pastores. Hay diferentes tipos de autoridades y dice la palabra de Dios que no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces está claro que Dios quiere que haya orden. Para eso ha puesto autoridades, ha puesto gobiernos para los cuales nosotros debemos estar sujetos. Y la segunda cosa dice que obedezcan a las autoridades y a los gobernantes. Aquí entraremos en un conflicto si pensamos en lo mal que gobiernan muchas personas, pero eso no debe de ser un obstáculo para que nosotros obedezcamos, obviamente cuando nuestros gobiernos ordenan cosas que no vayan en contra de la palabra de Dios. El obedecer y sujetarnos a las autoridades gubernamentales depende siempre y cuando no contradigan los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Encontramos un caso en Hechos capítulo 5, verso 29, donde a los apóstoles les prohibieron predicar en el nombre de Jesús, y dice que Pedro le respondió, Hechos 5, 29, el Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, obedecer a los gobernantes también va cuando ellos tengan las órdenes conforme a la palabra de Dios. Recordemos también a Daniel, que se le ordenó que nadie orara a otro ídolo que no fuera el de Babilonia. Entonces Daniel oró a su Dios, desobedeció, pero Dios le libró del foso de los leones. Entonces, cuando la orden de la autoridad va en contra de los principios bíblicos, tenemos facultad de parte de Dios para no obedecerlo. Sin embargo, tenemos que también saber que hay autoridades buenas y tenemos que sujetarnos porque están puestas por Dios, y dice que los que se oponen a lo establecido por Dios, a la autoridad, dice que resisten a Dios. Y bueno, también el cristiano debe de involucrarse en nuestros gobiernos, no solamente criticarlo, no solamente hablar cosas malas de ellos, sino también obedecerlos y sujetarnos. Dice la tercer cosa que el apóstol Pablo recomienda que recuerde a Tito es que estén dispuestos a toda buena obra. Dice la Biblia en San Mateo capítulo 5, verso 16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo van a glorificar? ¿Cómo van a ver la gente a Jesucristo,
a Dios en nuestras vidas a través de las buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y bueno, estar dispuestos a buenas obras puede ser también dentro de los gobiernos, porque todas las cosas que traigan una bendición para toda nuestra comunidad, nosotros debemos estar dispuestos. Hay un concepto que se dice que la iglesia no debe de mezclarse con los gobiernos, pero los cristianos sí deben de participar en las tareas del gobierno. Recordamos otra vez a Daniel, que era gobernante, a Nehemías, que participó con el rey Artajerjes. También encontramos al apóstol Pablo, que tenía mucha influencia en el gobierno. Es decir, también un cristiano puede entrar en los deberes del gobierno y participar de toda buena obra, todo lo que beneficie a nuestra comunidad. Que tenga bonito día y practiquemos este deber.